es un gusto, es un placer que nos acompañe esta noche. Vamos a tocar temas que a las y los consumidores les interesa. Para eso nos acompaña el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estar acá esta noche compartiendo con ustedes. Muchas bendiciones para usted y su familia, y estamos efectivamente pues queriendo compartir con ustedes importante información de cara pues a todas las acciones e iniciativas que la Defensoría del Consumidor realiza a favor de las personas consumidoras. Bueno, y les recordamos que el pasado 15 de marzo, por decreto legislativo, se instauró el Día Nacional de los Derechos de las Personas Consumidoras, pero también el Día Mundial se celebra en el país, así que el mes de marzo también es un día en que tenemos que estar hablando de lo que las y los consumidores tenemos derechos y también deberes, supongo, ¿no? ¿Y cuáles son estos avances que en protección de la defensa de las personas consumidoras ha realizado la Defensoría? Primero quisiéramos iniciar, presidente, con el tema de cómo ustedes celebran esta efemérides tan importante para las personas consumidoras. Sí, en primer lugar mencionar que el Día Mundial de las Personas Consumidoras es un espacio que las Naciones Unidas decretó en 1983, haciendo alusión a un famoso discurso que efectuó el expresidente John F. Kennedy en 1962, precisamente un 15 de marzo, donde por primera vez se reconocía el valor importante que le aporta a la economía los consumidores. Esto pues sin duda alguna ha venido desde entonces generando en diferentes países la necesidad de abrir estos espacios el día 15 de marzo para hacer dos cosas. En primer lugar, poder promover los derechos de los consumidores. Siempre pueden existir segmentos de población que desconocen cuáles son sus derechos, y en esa medida pues es importante hacer esa promoción, esa divulgación de los derechos de los usuarios, y en segundo lugar poder colocar temas importantes a efectos de seguir avanzando en esta materia. En El Salvador, desde 1993 se viene celebrando a partir de la declaración de la Asamblea Legislativa el Día Nacional de los Derechos de los Consumidores, y desde entonces pues tanto agencias gubernamentales, la Agencia Gubernamental de Protección al Consumidor, hoy en día la Defensoría del Consumidor, anteriormente la bien recordada DPC, muchas personas todavía tienen en mente la DPC, hemos pues hecho la labor a efectos de poder estar cada 15 de marzo colocando temas importantes en materia de protección al consumidor, y en este caso pues la Defensoría está pues en una campaña permanente este mes de marzo a efectos de poder divulgar los derechos e ir mostrando acciones concretas de los avances que se tienen en materia de protección al consumidor. Cuando hablamos de derecho de consumidores, es importante hacer referencia a la Ley de Protección al Consumidor. En el artículo 4 de la ley se establecen una serie de derechos que son reconocidos, y esto es importante porque prácticamente se está estableciendo la tutela de los mismos por parte de la Defensoría del Consumidor y también de otras instancias del Estado que tienen que ver en temas específicos. Dentro de los derechos me gustaría un poco ampliar para precisamente compartir con nuestros amigos televidentes que promulgamos el derecho a la información, información que sea clara, información que sea oportuna, información que no dé pauta al engaño, una información que permita al consumidor conocer antes del momento de contratación de qué se está refiriendo, los términos y condiciones del bien o del servicio que desea adquirir. Asimismo, cuando se tratan de contratación por medio de mecanismos formales, como puede ser un mismo contrato, es importante que el consumidor conozca previamente las cláusulas a efectos de poder tener conocimiento a qué se está comprometiendo. Y así pues hay una serie de elementos en los cuales, en cuanto a materia de información, la Defensoría del Consumidor está realizando acciones que permiten también que los consumidores con actuaciones de oficio puedan establecerse en el mercado condiciones que le faciliten lo que es la defensa de derecho. Recuérdeme cuándo inicia esta instancia gubernamental a operar, y el año de la ley y el año de la Defensoría. Sí, la Defensoría del Consumidor fue creada en el año 2015 con una ley que fue promulgada un 19 de agosto, ¿verdad?,
del 2015, del 2005, mejor dicho, del 2005. Estamos hablando que ya estamos prácticamente, vamos a llegar a los 13 años de funcionamiento. Es una entidad relativamente joven en cuanto a institución, pero le antecede la anterior Dirección de Protección al Consumidor que estaba adscrita al Ministerio de Economía, que desde el año 92, se encontraba funcionando en nuestro país. Con la Defensoría del Consumidor creada en el año 2005, se crea también una serie de instancias importantes que vienen a formar toda la institucionalidad en materia de protección al consumidor. Me estoy refiriendo a un tribunal administrativo que es especial, que ve especial temas en materia de consumo, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, quien tiene una independencia en cuanto a su función de poder derivar, de poder sancionar aquellos proveedores que se les compruebe infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. También contamos con un consejo consultivo, que es otra entidad valiosa donde hay representación de la empresa privada, hay representación del sector de las universidades, hay representación también de las organizaciones de consumidores y también de lo que es el ámbito de gobierno. Y en tercer lugar, debo mencionar que se creó el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Esta es una instancia muy importante en materia de coordinación, en el cual otras fue más instancias, reciente, ¿verdad? El sistema, estamos hablando del 2016. En el 2016. Viene de la ley, lo crea en el año 2005, ¿verdad? De ahí han habido diferentes esfuerzos a través de políticas. Fue en el año 2009 donde se le da un realce, pues, y un impulso a una política que prácticamente es una política de 10 años, que este año 2019 pues cumple el último periodo de ejecución. Y actualmente tenemos pues incorporadas y están trabajando con nosotros cerca de 34 instituciones en 9 comités sectoriales y permiten desarrollar una política nacional de protección al consumidor donde hay ejes importantes en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de sectores muy importantes para la población como es agua, como es telefonía, energía eléctrica, sector inmobiliario. Es decir, hay una coordinación porque la Defensoría del Consumidor tiene competencias de ley, pero a nivel sectorial hay instancias de gobierno que ya tienen una competencia a la cual se están siendo ellos responsables y en esa medida facilitamos la coordinación para impulsar de manera conjunta lo que son iniciativas, estrategias y políticas que favorezcan los derechos de las personas consumidoras. Como en la cadena productiva, las personas que realizan algún tipo de manufactura o de servicio, generalmente se ven como gente productora, pero no como una persona sujeta también de derechos. Yo entendería que también debe haber toda una cadena de educación para que la gente sepa que tiene derechos y que si le dan un mal servicio o un mal producto, debiera tener derecho al reclamo. Esto yo siento que ha venido también evolucionando, porque antes si a uno le servían, por poner un ejemplo, en un restaurante una comida con un pedazo de vidrio o un cabello, la gente simplemente lo dejaba, pero no se quejaba. O le vendían un jamón echado a perder en X Super y bueno, ni modo, ya perdió su dinero. ¿Qué tanto ha avanzado esta educación para que la gente cobre conciencia que tiene derecho a quejarse y que tiene derecho a recibir un resarcimiento o sea, que le devuelvan lo que pagó? ¿De qué manera la Defensoría a estas alturas del año 2019, si nos puede hablar un poquito de esas etapas educativas hacia la población, de queja, de reclamo, pero también de respuesta? Sí, aquí tenemos diferentes mecanismos que la institución pone precisamente en funcionamiento. Por un lado tenemos la labor educativa directamente relacionada a una serie de talleres, capacitaciones, jornadas por medio de las cuales nosotros nos acercamos a las comunidades, nos acercamos a las escuelas, a las universidades. Tenemos pues también ese relacionamiento muy importante y muy relevante pues también con otros actores que tienen ese contacto con la población.
En ese sentido, pues la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, en estos últimos 2 periodos de gobierno, puedo mencionar que ha capacitado un poco más de 82,000 personas de manera directa en materia de formación al consumidor en el tema de derechos. A la vez, pues, contamos con la necesidad de ir innovando, ir creando otros mecanismos en los cuales nos puedan, pues, facilitar el acercamiento de estas información a los consumidores a través de las campañas. Hemos desarrollado, por ejemplo, campañas a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación tradicionales para dar a conocer cuáles son sus derechos y sobre todo cómo poderlos ejercer. En ese sentido, es una labor conjunta de crear mecanismos de comunicación que permitan llevar el mensaje al consumidor, pero a la vez contar con un aparataje de mecanismos para poder atender a los consumidores. Yo puedo, pues, mencionar que en esta última etapa, pues en el último año que yo me encuentro al frente de la Defensoría del Consumidor, desde el 2 de mayo del 2018, hemos avanzado mucho en la materia digital. Realmente estamos avanzando a una defensoría digital. Cuando yo recibo la defensoría, contamos efectivamente con puntos de atención territoriales. Hoy en día puedo informar que contamos con 25 puntos de atención a los consumidores, no solamente aquí en San Salvador, en el Plan de la Laguna, que están las 2 oficinas principales de la Defensoría, así como las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel, que se encuentran en los centros de gobierno de esos departamentos, sino que también ha venido la Defensoría evolucionando a acercar los servicios a través de las oficinas departamentales, ¿verdad?, de las gobernaciones, también en casas de cultura de algunos de los principales municipios del país y de las sedes de Ciudad Mujer. Ese aparataje, llamémosle así, de una atención física es muy importante, pero también hemos dado un impulso muy fuerte a la labor del acercamiento de nuestros servicios a través de medios electrónicos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en julio del año pasado pusimos a funcionar nuestro WhatsApp, el 7860-9704, este servicio de mensajería que es muy utilizado por la población salvadoreña, nos permite recibir... 7860, dijo. 7860-9704. 9704. Ajá. Correcto. Este mecanismo de mensajería nos permite una serie de ventajas en la comunicación, porque la población, pues, algunos digitan, otros con un mensaje de voz, ¿verdad? Hay personas que a través de ese medio basta con tomar una fotografía de un producto vencido y mandarnos la ubicación del establecimiento y ya con eso nosotros procedemos a realizar la inspección, o producto que no cuenta con la fecha de vencimiento o producto que no tiene la fecha de vencimiento como tal, son los aspectos en los cuales nosotros estamos a través de ese servicio de mensajería también concretando la atención al consumidor. Estamos nosotros, pues el año pasado en 6 meses atendimos un poco más de 3.500 atenciones en este sistema de mensajería, y hoy en día todos los medios virtuales que tenemos, me estoy refiriendo al WhatsApp, me estoy refiriendo a la Defensoría en línea, que usted la puede contactar a través de nuestro sitio web www.defensoría.gov.sb, que es decir, del chat en línea que también está disponible en nuestro sitio web, y las redes sociales. Todos esos medios electrónicos de Facebook y Twitter nos permiten atender ya un 40% de todas nuestras atenciones. El año pasado la Defensoría del Consumidor atendió a un total de 78,000 consumidores. No es una cifra menor, es una cifra importante. Claro. Y esto es parte del poder acercar el mensaje de que hay derechos y cómo poderlos ejercer, y de esa manera, pues, la Defensoría del Consumidor, partiendo de esa confianza de la población y partiendo de los mecanismos que se activan al recibir una denuncia de parte de los consumidores, procedemos a través de los medios alternos, a través de denuncia o a través de algún pronunciamiento en nuestro tribunal, registrar, pues, e informar a la población que el año pasado recuperamos un poco más de 8.7 millones de dólares. Son 8.7 millones de dólares que, reitero, no estaban en el bolsillo de los consumidores, era dinero que ya estaba precisamente perdido, llamémoslo así, o encontraba en manos de los proveedores, y ante la gestión,
ante el ejercicio de derechos que hizo la misma población, se logró recuperar esos montos de dinero que es el resultado de la actuación en diferentes sectores. ¿Cuál es el sector más denunciado y que a la vez que está la denuncia viene esta devolución también? Sí. Porque supongo que hay unos que están denunciados pero no hay mucha recuperación, pero ¿cuál es el sector o el lugar? Bueno, el tema de las atenciones y de la recuperación tiene que ver con la masividad de los servicios, ¿verdad? Servicios como telecomunicaciones, por ejemplo, que hay un número importante de usuarios, no solamente en el tema de telefonía, me estoy refiriendo a televisión por cable, la suscripción en cable, me estoy refiriendo al acceso al internet. Por ejemplo, a nivel nacional se estima que cerca de 600,000 hogares cuentan con acceso a una suscripción por cable, una tercera parte de la población cuenta con acceso a internet. ¿Qué decir de los 9 millones de celulares que existen pues funcionando, o de líneas que están provistas en nuestro país? Estamos hablando que los índices de telecomunicaciones, de cobertura en materia de celular, anda alrededor de 180 celulares por cada 100 personas, es decir, estamos hablando de casi 2 celulares por cada persona en promedio, y este es uno de los sectores que, reitero, tenemos una situación muy particular en cuanto a las quejas de los consumidores que tienen que ver con los temas que la Defensoría, por su competencia, puede ver. Me estoy refiriendo a los temas relacionados a incumplimiento de contratos o incumplimientos de oferta, también el tema de incumplimientos a las garantías de aparatos, de televisores, de equipo, de computadoras que ellos pues proveen a partir de sus servicios, y estos aspectos nos ha llevado precisamente a que el sector de telecomunicaciones sea uno de los sectores a los cuales se le está poniendo especial atención a efectos de que puedan mejorar las condiciones de servicio y sobre todo elevar los niveles de cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor. También podemos mencionar el sector de los servicios financieros, tanto lo que son las instituciones bancarias reguladas o supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, asimismo como aquellas cajas de crédito, ¿verdad? Aquellas otras instituciones en las cuales hay productos financieros y existen quejas por parte de los consumidores en el tema de la aplicación de cargos que no han sido pues autorizados por los consumidores. También hay almacenes, ¿verdad? Que usted le dicen, hay tal sí. Oferta, no va a pagar impuesto, no sé qué, y a la hora de pagar le viene un impuesto que no tiene usted por qué pagar. No sé si también de almacenes también digo, pues efectos de aquellos proveedores más denunciados, puedo mencionar estos que les estaba comentando, tanto el sector de telecomunicaciones como también el de los servicios financieros, pero existe una gran variedad, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor tiene una serie de actuaciones, por ejemplo, de oficio. Realizamos anualmente cerca de unas 6,700, 800 inspecciones al año. Ese es el reporte del año pasado, 6,798 para ser exacto. Y lo que nosotros, a través de la inspección, lo que buscamos es verificar el cumplimiento de obligaciones que tienen los proveedores financieros. Estamos refiriendo, por ejemplo, que a través de las inspecciones, en aquellos establecimientos que comercializan producto preempacado, bebidas empacadas, pudimos identificar y retirar del mercado un poco más de 34,000 productos. No es una cantidad menor, es el resultado de la identificación y de la labor de inspección de la Defensoría, y esto es parte también de la tutela del derecho de proteger a los consumidores, como dice la ley en el artículo 4, proteger a los consumidores de la comercialización de productos que puedan poner en daño pues la salud de los consumidores y los usuarios en general. Así que pues por ahí estamos hablando que son los temas en los cuales la Defensoría del Consumidor viene trabajando para promover, para atender y sobre todo para tutelar los derechos de los consumidores en general. Ustedes, en el marco del Día Internacional y Nacional de la Persona Consumidora, como Defensoría presentaron un estudio de productos inteligentes que se dio en llamar Confianza y Protección de Consumidores. Quisiera que nos ampliara un poco al respecto cómo se describe este mercado de productos inteligentes y cuál es como la penetración que hay ya en los hogares salvadoreños. Bueno,
Este es un tema insignia precisamente que todas las organizaciones de consumidores que estamos agremiadas a Consumers International estamos lanzando a nivel mundial, y el estudio lo que busca en primer lugar es caracterizar ese tipo de productos y dar a conocer a la sociedad entera que este tipo de productos ya está en el mercado. ¿Qué son los productos inteligentes? Nos estamos refiriendo a aquellos productos que tienen la capacidad de poder comunicar, de poder transferir información, de poder interactuar con el usuario o con otros dispositivos. Nos estamos refiriendo a los celulares, a tablets, nos estamos refiriendo a otro tipo de aparatos electrodomésticos que se encuentran en la casa. Que estamos hablando de los Smart TV, los televisores que tienen este tipo de funciones. Incluso encontramos refrigeradoras inteligentes, refrigeradoras que a través de una aplicación usted puede establecer, por ejemplo, la fecha de vencimiento de los productos que usted ha colocado ahí, y le mandan una alerta para informarle de que básicamente pues ya está vencido ese producto y que no lo debe de consumir. Qué galán que también cocinara, no mentir. Pero de verdad, pero eso no se ve, sí se vende aquí ya. Eso se está vendiendo de aquí en nuestro país. De hecho, nosotros realizamos un monitoreo y encontramos un poco más de 300 productos que ya se están comercializando. Ese monitoreo usted lo puede visitar en nuestro sitio web www.defensoría.gov.sb. Usted puede ahí, va a encontrar el espacio de el monitoreo de precios inteligentes, usted lo puede descargar, va a encontrar aires acondicionados que modulan lo que es la temperatura de manera inteligente, lo que es la programación del encendido, la programación del apagado, en fin. Cámaras de vigilancia, cámaras de vigilancia que pueden identificar a larga distancia, pueden emitir alarmas o algún reconocimiento de rostro incluso. Es decir, hasta el tema de focos inteligentes, ¿verdad? Donde uno regula la intensidad de la iluminación, también el encendido y el apagado. Así que hay una serie de funciones que este tipo de aparatos tienen. Pero ¿cuál es el tema acá? De que en la medida que nosotros estamos utilizando esta información, pongo por ejemplo el caso de aquellos relojes inteligentes que miden la presión arterial, miden la frecuencia cardíaca, miden la cantidad de pasos que nosotros damos al día, miden una serie de información que tiene también que ver con nuestra salud, y qué decir de aquellos dispositivos que nos permiten identificar las rutas donde podemos ahorrar más tiempo, o aquellas rutas en las cuales nosotros podemos pues disponer ante un congestionamiento. Toda esa información, la pregunta es ¿quién la aloja? ¿A dónde está alojado? ¿Verdad? Toda esa información, la pregunta es ¿qué uso se le puede dar? ¿Hay alguien que puede utilizar esa información? Y por eso la campaña mundial lo que busca es hacer conciencia de la necesidad de avanzar hacia la regulación de los datos personales. Nos vamos a quedar en este punto para que el presidente de la Defensoría del Consumidor nos explique más adelante, poner el ojo en precisamente qué se hace con estos datos, quién los tiene, cómo se deben manejar y todo lo que tiene que ver con su privacidad y su seguridad, ¿verdad? Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, en este mundo globalizado, totalmente digitalizado y con esta serie de productos nuevos llamados inteligentes, también creo que se hablen algunos portillos, algunas ventanas para el mal uso de los datos personales de las y los consumidores. Yo quisiera que usted nos explicara, presidente, primero, ¿cómo contribuye el estudio de estos productos inteligentes? Pero también, ¿cuáles son estos desafíos que tenemos las personas consumidoras contra los delitos, ciberdelitos que se le llaman, o el uso inapropiado de estos datos personales de la gente que de repente que no maneja bien un celular y está dando señales de dónde está? Y pues sí, ahorita todo el mundo tiene este tipo de aparatos, pero digamos, ¿qué podemos hacer, qué puede hacer la ciudadanía para no exponerse con este tipo de aparatos? Bueno, es importante en primer lugar partir de una realidad, que estamos en la era digital,
hoy en día las cifras de todo el acceso al Internet y de las aplicaciones son desbordantes. Por ejemplo, nosotros en este estudio damos a conocer que en un segundo se estima una cantidad de 3.8 millones de búsquedas en Google, 3.8 millones de búsquedas en un segundo, que cerca de 243,000 fotos se cargan en Facebook, que decir de 350 millones de tweets se envían, 350,000 tweets se envían por segundo, y qué decir de los 29 millones de mensajes que se envían por WhatsApp por segundo. Entonces, estas cifras nos muestran una realidad tecnológica del acceso que se tiene a los medios digitales. La Unión Interamericana de Telecomunicaciones plantea que a nivel internacional cerca de la mitad de la población mundial ya tiene acceso al Internet, cerca de un 54% de la población mundial ya tiene pues lo que es el acceso a una suscripción móvil, ¿verdad?, de un teléfono móvil, y así hay una serie de información que hoy en día nos están mostrando que existe esa realidad y que, reitero, en nuestro país los datos no son también nada despreciables, que decir de un tercio de la población mayor de 10 años que tiene acceso a Internet, los 180 líneas móviles por cada 100 habitantes indican un importante avance. De hecho, pues El Salvador es el país que tiene la mayor tasa de teléfonos móviles por cada 100 habitantes, superando pues a otros países de la región, y frente a esto es importante partir... 180 líneas móviles por 100. Por cada 100. Estamos hablando casi 2 líneas, ¿verdad? Por cada habitante, por cada persona. Y frente a esto, nosotros en el estudio hacemos esa caracterización desde el plano mundial hasta el plano nacional y también hacer una revisión a los aspectos legales. Y aquí es importante mencionar que hay principios importantes de rescatar de nuestra Constitución, artículos muy valiosos como el artículo 2, en los cuales establece la garantía que tiene pues el Estado a darle a la población del derecho al honor, brindar las garantías del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Son elementos importantes que están ahí plasmados y que hay diferentes posturas en los debates jurídicos. Incluso nosotros la semana pasada realizamos un debate, un conversatorio luego de presentar el estudio, donde tuvimos la posición de expertos en esta materia y ellos pues nos hacían ver de que hay elementos muy importantes que se pueden rescatar, ¿verdad?, pero que sin duda alguna es necesario también avanzar a una regulación que tenga por un lado el desarrollo de una institucionalidad y sobre todo una institución que vele el tema de reconocer este tipo de derechos, que establezcan lo que son una serie de obligaciones a los proveedores que en diferentes sectores, ya sea financiero, ya sea telecomunicaciones, ya sea pues aquellos que se dedican a comercializar diferentes tipos de aplicaciones a nivel nacional o que están residenciados en nuestro país, les esté generando pues un marco y disposiciones legales que sean más claras y que den esas garantías a los consumidores. Pero ¿está esta legislación? ¿Hay algo que esté trabajándose? ¿Hay algo que deba aprobarse para esa protección? Es una situación en la cual necesitamos avanzar como país. De momento no contamos con esa legislación. Hay algunos aspectos relacionados a la protección de datos que ya existen, pero están muy establecidos a algunos, aspectos. Por ejemplo, puedo hablar de la ley reguladora del historial crediticio, que es muy particular en ese ámbito, ¿verdad?, del historial crediticio de las personas. Pero en otros tipos de ámbitos, como lo que es mencionado, telecomunicaciones o algunos elementos también de aplicaciones móviles, sí es necesario precisamente ir estableciendo otros elementos y también considerando también otros temas que tienen una vinculación relacionado a la información, como es el hecho de definir, por ejemplo, en el caso de los niños, desde qué edad, ¿verdad?, se va a permitir el acceso por el registro de esto. En fin, entonces es una
una situación que requiere del análisis de expertos de diferentes, disciplinas, y sobre todo creo que el país debe de avanzar y tener pues la madurez para tomar decisiones y que estas decisiones permitan tener esas garantías, porque la posición de la Defensoría y también la que reflejamos en el estudio es la siguiente: no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de todos esos elementos y ventajas, beneficios que nos pueden dar en materia de eficiencia, en materia de ahorro, en materia de simplificarnos la vida, pero sí es necesario avanzar en regulación que nos permita esa protección de datos tan importante, tan necesaria para tener esa tranquilidad, ¿verdad?, de que nosotros como consumidores estamos dando y estamos brindando esta información, conociendo para qué usos va a ser utilizado, ¿verdad?, conociendo el compromiso de parte de ese proveedor o de esa agencia en cuanto al resguardo de la información. Así que son temas en los cuales esperamos pues con este estudio y con el llamado que está haciendo la institución y el eco que estamos nosotros recibiendo de otros sectores importantes de nuestro país, poder avanzar en una regulación que permita, reitero, poder darle esas garantías a los consumidores en general. Y es que esto también no solo tiene algo de controversial por lo siguiente. Yo recuerdo que cuando se estuvo investigando el caso de la periodista Carla, no recuerdo el apellido, el teléfono celular de ella y del presunto delincuente que fue su pareja era otro teléfono celular, y bueno, las cámaras. Entonces, cómo también estos aparatos de alguna manera contribuyeron en tener las pruebas de, en este caso, un delito, un crimen, ¿verdad? Entonces, por un lado está bien, por otro lado no tan bien, porque también puede ser presa alguna persona de un cometimiento de delito por saber dónde se encuentra, el lugar exacto, la hora, etcétera, etcétera. Sin embargo, como usted dice, la legislación es necesaria, es algo que todavía no se termina, está en discusión, esperemos que pronto se sepa de esto. Pero hemos entendido que hoy ustedes también lanzaron como Defensoría el programa de educación virtual, sí, en materia de consumo y el aula virtual. Aquí fue nuestro periodista Mario Zelaya a dar cobertura a esta información. Yo quisiera que la viéramos, la vamos a presentar y después comentamos. Así que adelante con la nota de Mario Zelaya, por favor. El programa de educación virtual en materia de defensa al consumidor es una plataforma digital para promover el conocimiento de derechos y fomentar una nueva cultura de consumo. Esto es muy importante para nosotros porque la Defensoría del Consumidor tiene competencias relacionadas a la promoción de los derechos de los usuarios, y la plataforma virtual nos permite superar la barrera de la distancia, la barrera de los horarios, que hoy en día pues con una sociedad bastante activa, muchas personas se quedan con el deseo de poder conocer, de poder profundizar en los temas de protección al consumidor. Con el aula virtual, los consumidores aprenderán más sobre sus derechos y cómo ejercerlos ante los proveedores. Pueden visitarlo a través de nuestro sitio web www.defensoria.gov.sb o a través del enlace directo aula.defensoria.gov.sb. El aula lo que permite es que las personas consumidoras de la población en general puedan tener acceso a una serie de conocimientos que les permita conocer cuáles son sus derechos y sobre todo ejercerlos. La plataforma es amigable con el usuario. Se trata de un modelo desarrollado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, bajo 2 modelos exitosos ejecutados en Sudamérica. Me estoy refiriendo a Indicopy de Perú y también a la Dirección Nacional de Consumo de Argentina, quienes tienen vasta experiencia en este tema, y esta precisamente consulta nos sirvió para poder hacer un diseño bastante amigable y sobre todo mantener una interacción, ¿verdad?, con los facilitadores que están designados a los cursos y también con los participantes que están que se van a inscribir a cada uno de estos cursos que esperamos a partir del próximo mes de abril ya iniciar. Pero reitero, el primer curso a partir de esta día ya está abierta la convocatoria.
Los primeros cursos a impartir son de Derecho a las Personas Consumidoras, Etiquetado General de Alimentos y Bebidas y el de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de Productos y Servicios Financieros. Bueno, veíamos la nota, entendemos que va a servir para promover derechos, va a servir también para generar esta nueva cultura de consumo, porque también hay consumo bueno y no tan bueno, y el tema de la ley, ¿verdad? Amplíenos un poquito más cómo la están trabajando, si también va a ser interactivo o solamente la gente se mete al aula, ¿de qué manera va a funcionar? Bueno, esta es una de las estrategias que se enmarcan en la Defensoría Digital que comenzaba pues el programa de comentarles. Es uno de los esfuerzos que hoy en día esperamos tener una buena recepción por parte de la población, porque hemos colocado temas de mucho interés. En primer lugar, lanzamos este día la plataforma y el aula virtual. Como bien se miraba en la nota, nosotros estamos partiendo de la experiencia tanto nacional e internacional. A nivel nacional, la Secretaría Técnica de la Presidencia ha sido un importante aliado en poder capacitar a nuestro equipo en la materia técnica y también, puedo decir, pedagógica para el manejo de este tipo de plataformas, y consideramos la experiencia de dos referentes internacionales muy importantes en la educación virtual en materia de consumo. Me estoy refiriendo a la agencia de Perú, Indecopi, ¿verdad?, que ya tiene varios años de venir trabajando en brindar cursos virtuales a su población, y qué decir de la Dirección Nacional de Consumo de Argentina, que a través de la Escuela de Derecho de Consumo también ha venido pues dando pasos importantes, y con ellos pues logramos diseñar, con la experiencia de ellos, diseñar un programa que hoy en día pues este día lo hemos lanzado, y el cual permitirá superar, como mirábamos en el video, en la nota, esa barrera del tiempo, del horario, de la distancia, que muchas personas tienen el deseo de conocer más de esta materia, y que hoy pues la aula virtual la va a poder pues facilitar. Si usted quiere visitarla, lo invito pues a ingresar a través de la dirección www.aula.defensoría.gov.sb o a través de un enlace que se encuentra en nuestro sitio web de Defensoría del Consumidor, también www.defensoría.gov.sb. Los pasos para poderse inscribir son muy fáciles. Luego de ingresar al aula, tiene que crear un usuario, ¿verdad?, donde los pasos y la información que se solicita es básica. Es importante que tenga pues un correo electrónico, una terminal de acceso a internet, sea una computadora, una tablet, un teléfono celular, y lo otro importante es disponer hay cursos que son pues un promedio de 5 horas a la semana, hay otros alrededor de 7 o 8 horas a la semana, para poder entrar a esta plataforma, que en todos los cursos la primera semana está dedicada a una orientación para que pueda conocer el aula virtual, pueda conocer los mecanismos de comunicación con los compañeros, con los profesores, para poder salir de cualquier duda, pueda conocer cuál es la guía. Hay una guía metodológica que permite al participante conocer cuáles son los temas, cuáles son esas temáticas, contenidos, cuál es el material bibliográfico, el material de las diferentes clases que están ahí establecidas, y hay una serie de recursos muy valiosos para mantener la interacción. Algo que sí quiero subrayar es que esta plataforma de educación virtual no es un espacio de descarga de documentos. Eso es algo que a mí me interesa subrayar. Más bien cumple la función de poder interactuar con el facilitador, poder interactuar también con los compañeros. Hay una serie de foros, hay una serie de videos reflexivos, y todo esto también es importante. ¿Esto va a ser programado, cada quien en el momento que le guste? Esto es programado. Por ejemplo, el primer curso lo hemos lanzado este día y está abierta la convocatoria hasta el próximo viernes 28 de marzo, ¿verdad? Las personas que se inscriban pues pasan ya a poder recibir el curso a partir del 1 de abril.
E igualmente nosotros, pues este primer curso me gustaría un poco comentarles que es sobre los derechos de los consumidores, en el cual tenemos contenidos bien importantes como es la identificación y la distinción de un consumidor y un proveedor. Hay una serie de elementos desde el área legal que nosotros buscamos compartirlos con un lenguaje muy sencillo a la población, porque estos cursos están dirigidos no solamente a estudiantes de derecho, profesionales del derecho, sino a toda persona consumidora que tiene, reitero, el interés y la posibilidad de acceder por internet. Y sin duda alguna, pues lo que buscamos es generar esa discusión, es entender este tema, y a partir de eso compartimos lo que son las disposiciones especiales o fundamentales de la Ley de Protección al Consumidor, su parte orgánica, cómo está instituida todo el tema de derecho de protección al consumidor, cómo es que funciona el sistema y sobre todo cuáles son los derechos de los consumidores. Este es, por decirlo así, el corazón de este curso: desarrollar los derechos, conocer cómo estos derechos han evolucionado y sobre todo cómo se ejercen. Tenemos ahí considerado una serie de ejercicios, una serie de estudios de caso, una serie de información que nos lleva a reflexionar y nos van a llevar a ponerlos en práctica, ¿verdad? Igualmente está considerado pues un segundo curso que lo estamos dirigiendo a las pymes. Este es un sector de mucho emprendedurismo, de mucha iniciativa, pero que hemos identificado que desconoce, por ejemplo, el tema del etiquetado de productos preenvasados. Muchos de ellos producen, qué decirles, refrescos, mieles, algún tipo de vino, ¿verdad?, de esos tipos caseros, o qué decir de dulces, otro producto de alimentos preempacados, y hay un elemento de etiqueta que es bien importante cumplirlo, ¿verdad? Hay información que una vez puesto a disposición del consumidor, una vez siendo comercializado, el consumidor debe conocer, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros estamos apostándole este curso precisamente a micros y pequeñas empresas, y ahí es importante la coordinación con CONAMIPE para poder nosotros con esta plataforma llegar y multiplicar este conocimiento. Y el gran propósito de este curso es que de una manera concreta le facilitemos a los micro y pequeños empresarios su elaboración, ¿verdad?, de la etiqueta para sus productos. Muy que bien. conozca pues todos esos elementos son los que nosotros vamos a lanzar a través de este programa de educación virtual. ¿Cómo no? Nos vamos a quedar en este punto, ya regresamos con la última parte de la entrevista. Importante que usted busque y para poder presentar una denuncia, una queja, lo primero es saber que tenemos derecho y qué tipo de derecho, y lo que decía el presidente de la Defensoría, una cosa es el que provee el servicio y otra cosa es el que lo tiene, ¿verdad? Correcto. Lo consume. Lo consume. Bueno, ya regresamos, no nos cambien. Estamos con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Nos hablaba de los cursos virtuales que se están dando, que se han iniciado con curso de derechos de las personas consumidoras, curso de etiquetado general de alimentos y bebidas preenvasadas, sobre todo para las micro y pequeñas y microempresas. Y nos hablaba de otro curso de deberes de derechos de usuarios de productos y servicios financieros. Yo creo que usted y yo tenemos muchas dudas cuando estamos pagando un crédito, si realmente lo que estamos pagando se está aplicando o no, y no además no hay un estado de cuenta que nos diga, sí, mire, usted debe tanto, ya le falta tanto, o ya pagó tanto. ¿Cómo saber que lo que estamos pagando en realidad se está aplicando? Bueno, este curso es bien valioso por la utilidad, ¿verdad?, por la práctica, ¿verdad? Muchos de nosotros pues entramos a esta órbita de recibir productos financieros, llámese una tarjeta de crédito, llámese un préstamo, puede ser una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, ¿verdad?, u otro tipo de productos, adelanto salarial, por ejemplo. Y frente a esto se comienzan a generar una serie de dudas, ¿verdad? Dudas precisamente por el desconocimiento de sus derechos y también de la normativa aplicada a este tipo de servicios.
Yo tengo pues ya cerca de 18 años de estar trabajando el tema de protección al consumidor, 18, 19 años, y puedo establecer una diferencia de la regulación de un sector, de una industria, a la regulación del negocio, del servicio, y ahí hay elementos muy importantes, muy rescatables, que es necesario retomar para ponernos al servicio del consumidor. Y en esa medida hemos diseñado este curso, ojo, de derechos, pero también de deberes de los consumidores, ¿verdad? Porque una vez uno adquiere un servicio financiero, hay elementos ahí que hay que cumplir y que es necesario que el consumidor lo sepa para evitarse lo que es un cobro, para evitarse algún tipo de multa o de sanción, pues que en estos casos vienen a estar establecidos por medio de cobros por mora, por ejemplo, ¿verdad? O desconocer cómo es la aplicación, la prelación de las cuotas, de los pagos a las cuotas, y esos elementos a través de este curso lo que buscamos es compartirlos a los consumidores, considerando marcos legales como la ley del sistema de tarjeta de crédito y una ley especial, la ley de protección al consumidor que también establece derechos especiales y también obligaciones a los proveedores de servicios financieros, y también la ley del historial crediticio, entre otros. Así que esta es una temática muy importante que el curso lo vamos a poner a disposición de la inscripción en el mes de agosto, y en ese sentido pues estamos hablando de 8 semanas que, si mal no recuerdo, es la última semana de agosto que entraría pues ya los participantes a estar recibiendo este curso. Es importante decir que hemos tenido el cuidado que los facilitadores sean personas que conozcan de esta materia, claro, personas que han estado ahí, llamémosle por decirlo a bien, en el ajo, ¿verdad? Claro. De conocer la problemática, las situaciones, y que de esa manera pues permitan orientar de mejor manera a los participantes, y estaremos nosotros de manera periódica posteriormente realizando ediciones sobre estos cursos y también ampliándolos a otras temáticas de interés de la población en general. Así que reitero pues que ustedes puedan visitar www.defensoría.gov.sb o directamente a aula.defensoría.gov.sb. Es bien fácil, ahí ustedes van a encontrar la información detallada de los contenidos, de las fechas de inscripción, de la fecha de inicio, la fecha de finalización, y también algo que no quiero dejar de mencionar es que los cursos son evaluados, ¿verdad? Son evaluados por módulo, y aquellas personas que van avanzando en los módulos cumpliendo con la nota mínima de 7, se les va entregando al finalizar de cada módulo una insignia digital en la cual les permite también mostrarla, compartirla a través de sus redes sociales, ¿verdad? A través de sus estados de WhatsApp que ya cumplieron, ¿verdad? Y eso pues es un elemento de incentivar la parte digital, reitero, Defensoría Digital, y también pues al final del curso, aquellas personas que tienen un promedio mayor a 7, pues se le está pues entregando también un diploma de reconocimiento y de cumplimiento a ese curso. Seguramente muchas personas que llegaron a la última parte de la entrevista y que tienen alguna queja o que tienen alguna denuncia, querrán saber cuáles son las maneras más fáciles de contactarse con la Defensoría del Consumidor, y en este trabajo de vigilancia que ustedes realizan, de monitoreo de diferentes comercios, empresas, qué sé yo, pueden ayudar a la persona consumidora. Sí. ¿Qué deben hacer? Con mucho gusto, pues en primer lugar ponemos a disposición el call center, ¿verdad? Llamar a la Defensoría del Consumidor el 910, ¿verdad? El teléfono amigo de la Defensoría que pone a disposición la Defensoría del Consumidor, en el cual pues nos facilita mucho el poder aclarar una situación, recibir alguna asesoría o recibir la información ya para interponer alguna denuncia. También nuestros 25 puntos de atención, si usted lo desea hacer de manera presencial, usted puede visitar las oficinas de la Defensoría del Consumidor. También quiero mencionar que desde diciembre del año pasado tenemos 2 servicios importantes a la ciudadanía. Me estoy refiriendo a la atención por cita. Sabemos de que estamos
en una órbita de trabajo, ¿verdad?, del día a día, de mucho corre-corre, y mucho necesitamos tráfico. mucho tráfico y necesitamos disponer de un tiempo, ¿verdad?, para llegar a la institución. Así que usted puede llamar al 910 y programar su cita para poderlo atender, y también estamos ofreciendo el servicio domiciliar para aquellas personas que tienen problemas de movilidad, ¿verdad?, o personas adultas mayores que no hay nadie que les pueda asistir y que desean que llegue un técnico de la Defensoría. Igualmente a través del 910 lo puede programar y nosotros con mucho gusto nos acercamos para poderle dar el servicio. Y todos aquellos que son, pues, que tienen el acceso a medios virtuales, reitero nuestro WhatsApp, el 7860-9704, Defensoría en línea, en el cual usted puede poner su denuncia en línea a través de www.defensoría.gov.sb y nuestras redes sociales, que usted nos puede buscar como Defensoría del Consumidor, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Alguna actividad próxima que tengan hoy para marzo en el marco de todas estas conmemoraciones? Bueno, estamos ahorita en una serie de capacitaciones en el tema de la ley contra la usura, de la divulgación de la ley contra la usura a proveedores de servicios financieros que no son supervisados por la Superintendencia Financiera. Nosotros los estamos capacitando junto con el Banco Central. Estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos mejor dicho, en los últimos años hemos hecho una verificación de cerca de 83,000 créditos a nivel nacional, de los cuales verificamos el tema de la usura, y un poco más de 40,000 créditos salieron con nivel de incumplimiento. Estamos hablando de cobros indebidos que totalizan un poco más de unos $700,000, ¿verdad? Y frente a esto, producto también de las auditorías mismas y de requerimientos de información, estamos dando esa capacitación, esa divulgación a todos estos proveedores para que puedan conocer el tipo de información que deben de enviar de acuerdo a la obligación que tienen en la ley contra la usura, y sobre todo elevar el nivel de cumplimientos en estos temas. Asimismo, tenemos en la próxima semana el lanzamiento de nuestra plataforma digital Precompra, un sistema de precios, de información de precios de supermercados, en el cual la población va a poder consultar precios de una buena cantidad de productos y también ofertas, ¿verdad? Así que va a ser muy importante para que los consumidores puedan conocer de este tema. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia, y sobre todo usted, comuníquese con la Defensoría, le va a convenir, y si tiene por ahí una deuda que está pagando, que lo están cobrando de más, pues es bueno ponerse en contacto a través del 911 y en la web de la Defensoría. Gracias nuevamente. Muchas gracias. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gen TV Opiniones, y los vamos a dejar con Daniel y la información. Gracias por su sintonía.